Tragedia por explosión en hospital materno-infantil. Presidente Maduro autoriza uso de armas de fuego contra protestas. Informe revela que el copiloto estaba al mando del avión de AirAsia. Miles se reúnen para despedir al fiscal Nisman. 250 vuelos cancelados por huelga en aeropuertos de Alemania. Realizan entrenamiento militar a profesores en Pakistán. Muy buenas tardes, bienvenidos a CMI Mundo. 2 personas muertas y 66 heridos es el trágico saldo hasta el momento de una explosión de gas en el Hospital Materno Infantil de México. Todos los pacientes tuvieron que ser trasladados a otros lugares ante el colapso de la estructura. Una explosión de gas en el Hospital Materno Infantil de Coajimalpa, en las afueras de la Ciudad de México, dejó 66 personas lesionadas, de las cuales 22 se encuentran en grave estado de salud. Autoridades confirmaron que una mujer y un menor fueron las primeras víctimas mortales de este hecho. La explosión se produjo alrededor de las 7:30 de la mañana, cuando el centro hospitalario estaba siendo reabastecido de gas por un camión que se encontraba allí. Videos aficionados grabaron el momento en el que se registró este hecho. Listo, Jesús. Tranquila aquí. Tranquila. El conductor del camión y 2 operarios fueron detenidos para esclarecer la responsabilidad de lo sucedido. Sin embargo, los 3 resultaron heridos, 2 de ellos de gravedad. Horas después de esto, rescatistas encontraron a un bebé con vida. El menor se encuentra con graves lesiones, por lo que fue trasladado de inmediato a un hospital de la zona. Cerca de 1000 elementos trabajan en este momento en la remoción de escombros, donde aún buscan posibles víctimas. 75% del edificio quedó colapsado, por lo que no es apto para su funcionamiento. Argentina despidió hoy al fiscal Alberto Nisman, que fue hallado muerto en su casa hace 2 semanas bajo extrañas circunstancias. Nisman murió horas antes de acudir al Congreso a acusar a la presidenta Cristina Fernández de encubrir terroristas iraníes. Con estos aplausos comenzó el cortejo fúnebre de Alberto Nisman. El féretro con su cuerpo partió desde una funeraria al norte de Buenos Aires, adornada con mensajes para él. Tenemos que estar juntos y que esto no pase, porque después de Nisman no sé qué puede pasar. El recorrido estuvo marcado por cientos de personas que mostraron su pesar por la muerte del fiscal y exigieron que se esclarezca su fallecimiento. La investigación mantiene que la muerte de Nisman es dudosa y solo está imputada a la persona que le brindó el arma al fiscal, pero sin sospechas de que esté detrás de su fallecimiento. Nisman murió de un disparo en la cabeza el domingo 18 de enero antes de llevar sus pruebas al Congreso, acusando a la presidenta Cristina Fernández de encubrir un atentado contra una mutual judía en 1994. El cuerpo del fiscal fue recibido así en el cementerio judío de La Tablada, el mismo lugar donde yacen los restos de las personas que perdieron la vida en el atentado que él investigaba. Y hay controversia en Venezuela porque una resolución firmada por el ministro de Defensa autoriza a los militares a abrir fuego contra manifestantes para evitar desórdenes. A partir de ahora, los efectivos militares encargados de garantizar el orden público podrán decidir si utilizan armas de fuego ante protestas o manifestaciones públicas. Si bien el documento establece que el uso de la fuerza militar debe ser proporcional y diferenciado según el comportamiento de la protesta y de los manifestantes, por primera vez en la normativa venezolana se le permite a los militares en funciones aplicar el método del uso de la fuerza potencialmente mortal. Fue presentado el informe anual de la organización Human Rights Watch. El estudio evidencia un aumento en el número de países que violan los derechos humanos por cubrir problemas en materia de seguridad. Uno de los más criticados es Venezuela. El informe de 656 páginas hace una dura crítica a numerosos países del mundo. Entre ellos está Venezuela, nación sobre la que el estudio indica que la acumulación de poder que mantiene el gobierno ha permitido intimidar, censurar y perseguir a todos aquellos que sean considerados opositores. De la misma forma, el informe denuncia el uso excesivo de la fuerza contra manifestantes desarmados, falta de independencia del poder judicial, problemas de libertad de expresión y acoso a defensores de derechos humanos. Por otra parte, el estudio asegura que Nigeria, Irak, Siria, Israel y Estados Unidos están entre las naciones que usan las amenazas a la seguridad para justificar la violación de los derechos humanos. When confronting security threats of the sort that is, say, typified by the terrible atrocities of ISIS or the Islamic State, governments tend to ignore the role of human rights.
Governments tend to see human rights as a luxury for less tumultuous times. El reporte evalúa 90 países en materia de derechos humanos y asegura que las políticas gubernamentales, en muchos casos, son las responsables de agravar las crisis internas que tienen numerosas naciones actualmente. UNICEF hizo una petición sin precedentes de fondos para asistir a niños afectados por los conflictos globales. El organismo requiere más de 3.000 millones de dólares para ayudar a cerca de 100 millones de personas. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, pide para 2015 3,1 billones de dólares para asistir a 98 millones de personas en 71 países, de las cuales 62 millones son niños. El país para el que se piden más fondos es Siria con 900 millones de dólares. Le sigue Ucrania con 32 y el tercero es Nigeria, sacudido por los terroristas de Boko Haram, para el que UNICEF pide 26 millones. En el caso de Siria preocupa sobre todo la situación de los niños en Homs, una ciudad que pasó de ser una de las más importantes del país a estar prácticamente en la ruina. The real challenge we're facing is where do people have homes to go to? Where can they shelter? Where can they bring back their children to have some semblance of normalcy? En Ucrania, la cifra de niños afectados es de casi 2 millones en el cerca de un año que lleva la guerra entre el ejército y los rebeldes prorrusos. Among the most vulnerable are those children that are living in bomb shelters and deprived of water, sanitation, food. Esta petición de UNICEF supera en $1 billón a la del año pasado. El avión de Air Asia, accidentado el pasado 28 de diciembre con 162 personas a bordo, estaba bajo el control del copiloto y duró 3 minutos en caer al agua, reveló hoy el informe preliminar entregado por las autoridades de Indonesia. Los datos obtenidos de las cajas negras del Airbus A320-200 han permitido a los investigadores conocer lo que pasó minutos antes de que el aparato cayera al mar de Java. Saat itu, dialah yang menerbangkan pesawat itu. Istilahnya second in command sebagai pilot flying. El informe revela que el avión volaba a una altura estable cuando el piloto pidió subir de 9.700 metros a 11.000 metros de altura debido a una tormenta. Al volver a los 9.000 metros, su caída al mar tardó unos 3 minutos. Pesawat dalam kondisi laik terbang sebelum kejadian. Se cree que el piloto tomó de nuevo el control cuando el avión comenzó a descender de manera repentina. Este informe no contiene ningún análisis o hipótesis sobre las posibles causas del accidente, pero se espera que en el reporte final, que se podría conocer en unos 6 o 7 meses, se establezca el motivo del accidente. El avión despegó de Surabaya, en la isla de Java, en la madrugada del 28 de diciembre, con destino a Singapur, pero 40 minutos después perdió contacto con la torre de control. Hasta el momento se han recuperado 70 cuerpos de las 162 personas que iban a bordo, y la búsqueda submarina continuará por lo menos una semana más. Y no muy lejos de allí, el gobierno de Malasia ha declarado que el avión de Malaysia Airlines, desaparecido el 8 de marzo del año pasado con 239 personas a bordo, sufrió un accidente. Este anuncio le permitirá a las víctimas, los familiares de las víctimas, empezar a reclamar las indemnizaciones correspondientes. Tras más de 10 meses de una búsqueda infructuosa por aire y mar, las autoridades creen altamente improbable hallar sobrevivientes del avión malasio. Therefore, with the heaviest heart and deepest sorrow that, on behalf of the government of Malaysia, we officially declare Malaysia Airlines flight MH370 an accident. Este anuncio se basa en la Convención de Aviación Civil Internacional, cuya definición de accidente incluye la de avión desaparecido, pero no significa que las operaciones de búsqueda se detendrán. Los familiares de las víctimas se mostraron indignados, primero porque el anuncio se hizo público antes de ellos conocerlo, y segundo porque sin pruebas han declarado que el avión se accidentó. Por ello, rechazan la compensación. I'm unhappy of the way that it was done, because we are the next of kin. Shouldn't we know first before they go and tell the nation? What's the point of giving us a briefing after telling the whole world? It doesn't work that way. Come on. El avión de Malaysia Airlines desapareció de los radares el 8 de marzo del año pasado con 239 personas a bordo, 40 minutos después de haber despegado de Kuala Lumpur con destino a Pekín. Desde esa fecha se desconoce su paradero y no se han encontrado restos del fuselaje.
Más de 200 vuelos han sido cancelados en 2 aeropuertos alemanes por la huelga que adelantan los empleados de seguridad privada, quienes piden aumentos en los salarios. El paro de 24 horas fue convocado por el sindicato Verdi en los aeropuertos de Düsseldorf, donde fueron cancelados 205 vuelos, y Cologne-Bonn, donde 40 aeronaves se quedaron en tierra. Was mir so ein bisschen verloren geht, ist hier in diesem Arbeitsbereich jetzt die Wichtigkeit der Tätigkeit. Also Leute, sag ich mal, die jetzt zur Arbeit wollen und nur mal eben bei uns durchgehen, sich dann kontrollieren lassen oder die jetzt in Urlaub fliegen wollen. La huelga inició luego de que fracasaran las 3 rondas de negociaciones entre el sindicato y las directivas de los aeropuertos. Los empleados señalaron que buscarán presionar a los contratistas para la nueva ronda de diálogos programada para el 5 de febrero. Die Streikmaßnahmen haben hier in Düsseldorf 3 Uhr begonnen, wobei der Flugbetrieb ja erst 6 Uhr gestartet. 15.000 empleados de la industria metalúrgica salieron a las calles de diferentes ciudades de Turquía para pedir mejores condiciones laborales. Con esta protesta inicia una huelga indefinida que afectará a 22 fábricas en las 10 ciudades más grandes de Turquía. Además, a partir desde el 19 de febrero se unirán otras 20 instituciones a ese paro. Los obreros han señalado que buscan una nivelación de los salarios entre los trabajadores jóvenes y los más veteranos. El presidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz, se reunió en Grecia con el nuevo primer ministro de este país, Alexis Tsipras. Se trata de la primera visita de un mandatario comunitario desde las elecciones de este domingo, en las que ganó Tsipras con un programa que choca con las directrices de la Unión. A su llegada, Schulz destacó con un gesto la falta de corbata del mandatario, algo que se ha convertido en su seña. Ambos hablaron de la política comunitaria y cómo compaginarla con el programa de Tsipras, que busca renegociar la deuda de Grecia con la Unión Europea. Y terminamos en Pakistán. Las autoridades de ese país iniciaron el entrenamiento en manejo de armas a decenas de profesores con el fin de que puedan defenderse y proteger a sus alumnos en caso de ataques terroristas. La medida ha sido implementada como respuesta al atentado contra la escuela pública y militar de la ciudad de Peshawar, en la que murieron 136 estudiantes en diciembre pasado. La policía local emitió las licencias para el manejo de armas de fuego y anunció que otros profesionales también podrán acceder a este tipo de entrenamiento.